Les extiendo un cordial saludo a todos los amigos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y a todo el público que gentilmente ha aceptado esta invitación en la que pretendo expresar algunas ideas, algunas reflexiones sobre la vida y obra del doctor Humberto Fernández Morán. Les habla el profesor Reiber Parra, cronista de la ciudad de Maracaibo y profesor de Historia de Venezuela en la Universidad del Zulia. Humberto Fernández Morán es un personaje muy importante en la historia de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Pudiéramos decir que si en el siglo XIX el personaje emblemático a nivel de ciencia, pudiéramos decir que fue el doctor José María Vargas, pudiéramos mencionar a Cajigal, incluso pudiéramos aludir también al doctor José Gregorio Hernández. En el caso del siglo XX, sin lugar a dudas, que el personaje central en lo que respecta a generación del conocimiento y también en lo que respecta a la difusión del conocimiento, encontramos en Fernández Morán el personaje clave, el personaje central, sin quitarle mérito a otras figuras de renombre que también hicieron valiosas contribuciones en nuestra historia contemporánea. Pero sin lugar a dudas que el doctor Humberto Fernández Morán es el arquetipo del científico venezolano, sobre todo del científico venezolano que transita en el siglo XX. El doctor Fernández Morán, como es bien sabido, él nació en Maracaibo. Nació el día 18 de febrero de 1924. Gracias a la gestión del profesor José Lares, presidente del Fundacite Zulia, hemos podido ver la copia certificada de la partida de nacimiento del doctor Humberto Fernández Morán. Constatamos que en este documento se alude a otra fecha de nacimiento posterior, casi un mes posterior, marzo de 1924. Pero es muy probable que se haya incurrido en un error material en el momento de elaborar el documento, que en su momento pues no se subsanó y quedó así. Y esto lo indico porque el doctor Humberto Fernández Morán en distintos testimonios dejó constancia como fecha de nacimiento el 18 de febrero de 1924. De hecho, tenemos a disposición a mano un currículo que él elaboró y donde hizo notas marginales, algunas observaciones, y colocó como fecha de nacimiento el 18 de febrero de 1924. Llega al mundo aquí en la ciudad de Maracaibo, una ciudad que estaba creciendo mucho, una ciudad que su vida económica giraba en torno al comercio, que para esta época de 1924 pues tenía una población un poco más de 40 a 45 mil habitantes. Él nace en un hospital que lamentablemente ya no existe, fue reemplazado por otra sede, pero que lleva el mismo nombre, que es el Hospital Chiquinquirá. Y lo hace entonces en este contexto de una ciudad que se está expandiendo, y en esa etapa y a lo largo de toda su vida, su padre, el señor Luis Felipe Fernández Morán, va a ser una figura clave en el desarrollo
del potencial, del talento que traía consigo Humberto Fernández Morán. Luis Felipe marcó positivamente, marcó para bien la vida de su hijo. Y vamos a notar que a lo largo de la vida del doctor Humberto Fernández Morán, este personaje, Luis Felipe, su padre, va a hacer importantes aportes desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de la figura de padre, desde el punto de vista incluso de aportarle recursos para que él pudiera cumplir con las metas que se había propuesto. Es un niño que transcurre sus primeros años en Maracaibo, pero hay un trasfondo, algunos autores creen que hay un trasfondo político con respecto al señor Luis Felipe Humberto Fernández Morán, el señor Luis Felipe Fernández Morán, que hizo que la familia tuviera que salir y radicarse en Nueva York. Algunos autores dicen que hubo unas diferencias con el gobierno de Juan Vicente Gómez y la familia emigra y se establece en Nueva York. Y allí Fernández Morán cursa la etapa primaria de su formación. Ellos regresan en 1936, una vez que muere el dictador, y se establecen nuevamente en Maracaibo. Fernández Morán va a estudiar en el Colegio Alemán, una institución educativa que había surgido en el centro de la ciudad, en un lugar emblemático que se llama la Casa de la Capitulación, justamente donde se firmó la rendición del general Morales hace 200 años, luego de la batalla naval del Lago. Esa estructura está en pie y en estos años, a partir de 1926, se empleó como sede del Colegio Alemán, que era una institución educativa que habían promovido los miembros de la colonia alemana en Maracaibo. Fernández Morán va a estudiar allí y hay una anécdota interesante que reseña uno de sus biógrafos, donde plantea pues que aquel niño con apenas 12 años fue invitado por unos técnicos que intentaban reparar una fábrica de cerveza que funcionaba en la ciudad, pero la fábrica había presentado un desperfecto en una de las máquinas y los planos de esa máquina eran alemanes, porque la máquina venía de Alemania. Entonces los técnicos no manejaban el idioma y se enteraron que había un chico, un joven en el colegio alemán que manejaba bien el idioma. Entonces recurren a Humberto y Humberto pues les pide los planos y les dice que lo lleven a donde estaba la máquina y allí les explica lo que decía el plano, pero además observando la máquina y la información que le daba el plano, el niño Humberto Fernández Morán les dijo cuál era el desperfecto que presentaba la máquina. Jorge García Tamayo, uno de los biógrafos de Fernández Morán, cuenta esta anécdota interesante, ¿no? Y allí yo quisiera también resaltar el vínculo que desde la niñez Humberto Fernández Morán establece con la colonia alemana, quizás por las relaciones de trabajo o de comercio que tuvo su padre en Maracaibo. Y eso hay que tomarlo en cuenta porque fijémonos que la formación de Humberto va a estar signada por su traslado a Alemania. En Alemania, después de esta experiencia aquí en Maracaibo, en 1937, su familia lo traslada para que
cursara estudios en un liceo, una especie de internado, y de allí va a pasar a la Universidad de Berlín, donde va a cursar la carrera de medicina. Humberto se va a graduar allí en la Universidad de Múnich en 1944. A mí me llama mucho la atención la determinación de él y de su familia de mantenerlo en Alemania en unas circunstancias que eran adversas, porque estaban en plena guerra. Y él se va a graduar en 1944 en plena confrontación. Humberto Fernández Morán, aunque tuvo este proceso de formación en el exterior, siempre tuvo la idea de regresar. Él estuvo muy motivado, muy entusiasmado con la idea de crecer profesionalmente en su país. Por eso vamos a ver que una vez graduado en Alemania, él retorna y hace la reválida de su título de médico en la Universidad Central de Venezuela. Y nuevamente regresa a Maracaibo. Donde va a tener una pasantía corta en el hospital psiquiátrico, que aún está en pie, es una institución con mucha tradición aquí en la ciudad de Maracaibo. Y el doctor Humberto Fernández Morán va a establecerse allí para poner en práctica algunos conocimientos, ¿no?, que había adquirido en Alemania, como la aplicación de la técnica de la leucotomía transorbitaria y el corte de fibras nerviosas en diferentes lugares del lóbulo frontal del cerebro, porque él pues estuvo muy interesado en el estudio del cerebro humano. De hecho, posteriormente que él tiene esta experiencia, se va a formar en el campo de la biofísica y de la biología celular. Lo va a hacer en la Universidad de Estocolmo entre 1947 y 1951, y también va a hacer su doctorado en biofísica allí mismo en Estocolmo en 1952. Algunos biógrafos plantean que el mismo Albert Einstein, en una conversación que Humberto logró sostener con él, a partir de las inquietudes que le manifestó, pues entonces Albert Einstein le dijo que su mejor opción era trasladarse a Estocolmo para perfeccionar sus estudios, y él así lo hizo. En esta fase de estadía en Estocolmo, él va a relacionarse con figuras destacadas pues del campo científico europeo. Pero Humberto sigue con sus inquietudes de hacer aportes a Venezuela, ¿no? Y por eso él no se va a quedar allí, él va a regresar. Pero antes de regresar, entre 1948 y 1953, va a publicar una serie de trabajos en los cuales dio a conocer uno de sus principales hallazgos, que fue el bisturí o cuchilla de diamante. Y cuando tiene esa experiencia, retorna, viene nuevamente a Venezuela, y es cuando él se va a vincular con el gobierno del momento, el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez, para desarrollar un centro justamente de investigaciones en el campo neurológico, que
como ustedes bien saben, los amigos del IBI, posteriormente se convirtió en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, de tal manera que él es la persona pues, que echó las bases de esta institución. Es importante resaltar cómo el gobierno de Pérez Jiménez fue capaz de interpretar, de entender, digamos, las inquietudes de Fernández Morán, porque el doctor Humberto Fernández Morán fue un personaje al que le cabe aquello de que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y él, a pesar de toda la voluntad, de todo el interés que tuvo por desarrollar ciencia y tecnología en nuestro país, a él no se le prestó atención. Yo pienso también que eso es así por tratarse de una figura adelantada, por tratarse de una figura excepcional que veía lo que la población media pues no veía. Las oportunidades que él veía, los demás no las veía. Eso forma parte de la genialidad. Y la genialidad comúnmente es incomprendida. Por eso vemos que en vez de respaldo, muchos lo tildaron de loco, porque al no lograr comprender la genialidad del otro, entonces se recurre a la descalificación. Y Fernández Morán pues fue descalificado por gente incluso preparada, porque es muy curioso ver cómo una persona tan culta como Mariano Picón Salas, excelente ensayista, excelente hombre de letras, con una amplia carrera intelectual, bueno, haya sido uno de los que se haya referido a Humberto Fernández Morán como el loco de Pipe. Y a pesar de eso, el doctor Humberto Fernández Morán siguió adelante, ¿no? Y es curioso ver cómo una situación tan negativa al final se tradujo en beneficio y en desarrollo para la propia vida intelectual, profesional, científica de Humberto Fernández Morán, porque producto de esa indiferencia y de ese maltrato, el doctor Humberto Fernández Morán sale nuevamente del país para radicarse en Estados Unidos y crecer profesionalmente en la Universidad de Chicago. Es allí donde él se involucra en el programa Apolo, programa lunar de la NASA, y aplica pues su invento, su hallazgo, su invención, el bisturí o cuchilla de diamante para hacer cortes en las rocas lunares, para poder hacer estudios a profundidad con respecto a las características de esas rocas que fueron recogidas en el viaje del Apolo. Y no faltaron los reconocimientos, no faltaron que por lo menos en el exterior se le haya dado importancia a los estudios que él desarrolló, no solamente con respecto al bisturí de diamante, sino también al descubrimiento de las partículas elementales de las mitocondrias, que algunos autores dicen que también se conocen como partículas de Fernández Morán. Creo que este hallazgo, que fue producto de su interés en el desarrollo de las técnicas a nivel de microscopios, pues creo que es uno de sus principales hallazgos, que va a la par con el desarrollo de la cuchilla de diamante. Y entonces
Nos faltaron unos reconocimientos. El premio John Scott fue uno de ellos, un premio que no se le otorga a cualquier científico, sino que se le ha dado a grandes figuras de la ciencia, como la señora Curie, entre otros, ¿no? Y ahí está Humberto Fernández Morán. Tampoco es cierto que no hubo ningún tipo de reconocimiento en Venezuela, ¿no? Sí, sobre todo yo quiero destacar el hecho de que él mismo indica en ese currículo que tenemos a mano, que en el año 1963 recibió la medalla de oro de la ciudad de Maracaibo, porque Humberto nunca dejó de mantener el contacto con Venezuela y sobre todo con Maracaibo. En los años 80, en el periodo rectoral de la doctora Imelda Rincón, él estuvo aquí, año 86-88, y se le rindieron una serie de homenajes por parte de la rectoría y de la Universidad del Zulia en general. Y él aprovechó para grabar una serie de conferencias sobre su experiencia como científico. La televisión educativa de la Universidad del Zulia tiene ese material audiovisual. Él y siempre vino para hacer propuestas de trabajo, de relaciones interinstitucionales, propuestas que le presentó a la Universidad del Zulia y a otras instituciones universitarias. Lamentablemente, pues eso no prosperó, pero él siempre tuvo la motivación, siempre tuvo el interés de hacer mucho por el desarrollo de la ciencia en Venezuela. Quiero también destacar una faceta que no se ha resaltado mucho en el caso de Humberto Fernández Morán, y es su inclinación por la literatura. Humberto Fernández Morán tiene varios trabajos, varias publicaciones que no están dentro del conjunto de las obras científicas, sino que son ensayos. Escribió un trabajo que se llama Vida y Obra de José Antonio Ramos Sucre, que lo publicó en Washington en 1945. El científico, con gran devoción, con gran interés, escribe sobre el poeta de Cumaná, Ramos Sucre, pero también escribió un trabajo, un ensayo sobre la vida y obra de Arturo Michelena, que data del año 1944, y también una reflexión sobre la relación de ciencia y ética del año 54 en Estocolmo, y él luego preparó la transcripción de su entrevista con Albert Einstein, que se publicó en 1979. De tal forma que es un científico, es un intelectual, pero con una formación integral. Es un hombre que se acerca a la literatura, se acerca al ensayo y se siente cómodo, se siente, digamos, pleno, escribiendo sobre la vida de grandes personajes. Creo que en esta etapa en la que nos preparamos para celebrar el centenario del doctor Humberto Fernández Morán, es muy oportuno, es muy pertinente este tipo de encuentros, de acercamientos, para destacar pues lo que ha sido su legado para Venezuela.
y su empeño para no solamente hacer aportes en cuanto a conocimiento científico, sino también aportes para lograr que la ciencia se difunda y que haya formación de nuevas generaciones que se dediquen al desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Hay un pensamiento, hay una frase de él que llama mucho la atención por ese vínculo de Fernández Morán con la literatura, donde él se sintió reflejado. Y él decía: persistiré en mi firme empeño de cumplir callado mi misión como investigador científico y educador, ocultando con la jovialidad de Sancho mi tristeza neta de Quijote, porque en el fondo él entendía que estaba desarrollando una lucha con pocos aliados, que era un solitario, pero que su misión no se agotaba solamente con aportar hallazgos científicos, sino que su misión iba hacia la promoción de la ciencia. En un ambiente hostil, lógicamente, porque el ambiente venezolano no era muy propicio para que él cumpliera con su cometido, ¿no? Aquí en Maracaibo yo quiero destacar también los aportes de el doctor Jiménez Mayolo para el estudio de la vida y obra de Humberto Fernández Morán. Quiero destacar los aportes del doctor Jorge García Tamayo, que está aquí en la ciudad de Maracaibo. Él tuvo la oportunidad de entrevistarse en varias ocasiones con Humberto Fernández Morán. Recibió de él orientaciones y estímulos para que perseverara en su formación como científico. También hubo, poco antes de que Humberto Fernández Morán muriera, hubo algunas iniciativas en Maracaibo, encabezadas por Jiménez Mayolo, para lograr que al doctor Fernández Morán se le reconociera el premio Nobel, ¿no? Pero bueno, eso quedó allí, pero al menos hubo el interés, hubo la conciencia del valor del doctor Humberto Fernández Morán para Venezuela, para Maracaibo. Y en el marco de esta celebración de su centenario, pues me parece muy positivo que este tipo de conferencias que ha organizado el IBI puedan seguir adelante. En líneas generales, pues esto era lo que quería compartir con ustedes, ponerme también a la disposición para darle continuidad a toda esta celebración que implica el centenario de Humberto Fernández Morán. El mejor homenaje que le podemos dedicar a este hombre de ciencia es hacer todo lo posible para la promoción de la ciencia y la tecnología en nuestro país, para que las nuevas generaciones tengan oportunidades para desarrollar sus talentos, que son muchos. Así como el señor Luis Felipe Fernández Morán fue clave en el desarrollo de los talentos de Humberto Fernández Morán, pues que haya muchas personas como este padre destacado, para que muchos jóvenes encuentren oportunidades y crezcan como investigadores, como promotores pues, del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Muchas gracias a todos ustedes y les deseo el mayor éxito
en el desarrollo de este ciclo de conferencias.